orando en todo tiempo, dice la Biblia, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje justamente, hermanos, nos está hablando de la oración. Nos habla de la necesidad que tenemos de orar. Ustedes y yo como cristianos no podemos pasar por alto lo que Dios nos ha provisto. La manera en la cual podemos llegar a la presencia de Dios es a través de la oración. El conducto por el cual nos comunicamos con Dios se llama oración. Es la carretera nada más. Pero dentro de la oración podemos pedir, es decir, llevar petición. Podemos llevar acción de gracias. A través de la oración, que sencillamente es el canal con el cual hablamos con Dios, podemos llevar nuestra condición emocional, por ejemplo. Todo lo que le queremos decir a Dios y expresar, lo hacemos a través del conducto o de la carretera que se llama oración. Vamos a orar, por favor. Padre, te pido, Señor amado, que bendigas la predicación de esta noche, que sea reconfortante para nuestras almas y que nos ayudes a apreciar más este maravilloso derecho, recurso, herramienta, o más bien esa vía que tenemos para poder llegar a la presencia de nuestro Dios, para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendice la predicación, engrandece tu nombre y dame palabras precisas y correctas para expresarme de manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. La alegoría o la analogía, que Pablo utilizó es la armadura de un soldado. Vamos a llamar un soldado romano. Dice, así como hay un soldado romano y tiene cierta uniforme, cierto aditamento, cierta vestimenta para poder avanzar en la lucha, y no solamente avanzar en la lucha, sino poder estar protegido cuando viene el enemigo o los adversarios. Necesitas colocarte todos los aditamentos necesarios. Habla del yelmo de la salvación, es decir, el yelmo es el casco que traía el soldado para proteger el cerebro, la cabeza, porque si se dañaba, le golpeaban o era lesionado de su cabeza, pues prácticamente lo dejaban inhabilitado. De forma que habla del yelmo de la salvación, habla de la espada, que es la espada del Espíritu Santo, habla de las sandalias de la vestimenta, habla del escudo, habla de toda la armadura, y finalmente dice, y en cada aditamento o elemento de la armadura lo compara con un aspecto de la salvación o de la vida cristiana. Y llega a hablar Pablo, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, es decir, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, como diciendo, orando en todo tiempo, como diciendo, de nada te va a servir que te coloques toda la vestimenta, la armadura, si no oras. Ya que te colocaste el yelmo, el escudo, la coraza, las sandalias, el cinto y tomaste la espada, ahora, dice Pablo, ora en todo tiempo. La oración, queridos hermanos y muchachos, señoritas, es elemental en la vida del cristiano. Decir cristiano debe ser un sinónimo de oración. Porque el cristiano tenemos que aprender a orar. ¿Sabe, hermanos, verdad que tenemos que aprender a orar? Los discípulos los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron un día, estaban ya en la noche pasando las actividades de un día y se apartaron a un lugar solitario para estar el Señor Jesús con sus discípulos, con los 12 apóstoles. Y llegó uno y le dijo, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Como también Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Usted sabe que Juan el Bautista tenía seguidores, tenía discípulos. Él aprendía, él enseñaba.
Y había hombres creyentes que le seguían, aprendían de Juan, y Juan lo hizo. Pero ahora que ya estaba el Maestro, el Señor Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra, le habían conocido, sus apóstoles le dijeron: Señor, ¿por qué no haces lo mismo que Juan hizo como maestro de ellos? Y tú como nuestro rabí, nuestro maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? Entonces el Señor Jesucristo les dijo: cuando oren, pueden orar de esta manera. Y entonces les enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y el Padre Nuestro, hermanos, no es una oración para aprenderla de memoria y recitarla mecánicamente en un momento dado que nos encontremos. Sencillamente, el Padre Nuestro, que así se le conoce, es la oración modelo. Es decir, le dijo: así van a orar. Y oró para que ellos entendieran cuáles son los elementos básicos de una oración. La oración debe de ir dirigida a Dios el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Cristo. Santificado sea tu nombre. No solamente debe de ser dirigida a Dios el Padre, no nos dice en la Biblia que tenemos que orar al Espíritu Santo, dice que le tenemos que orar a Dios el Padre. Cristo en otros pasajes dijo: cuando todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Bueno, el asunto, hermanos, no voy a hablar de los elementos de la oración. Lo que quiero es que vayamos a este versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18, y veamos la frecuencia con la cual debemos de orar. La frecuencia de la oración. Dice la primera parte del versículo 18: orando en todo tiempo. Esa es la frecuencia con la cual debemos de orar. En todo tiempo. Esto concuerda, queridos hermanos, con la enseñanza de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Si gustan, no lo busquen, yo creo que tardar más en encontrarlo que en leerlo. Dice el versículo: orad sin cesar. ¿Verdad? Orad sin cesar. Sin cesar no quiere decir las 24 horas del día, sino hazlo frecuentemente. No quiere decir tampoco sin dejar de hacerlo, porque no podemos pasar las 24 horas del día arrodillados o parados orando. Más bien lo que está diciendo sin cesar quiere decir hazlo frecuentemente, en todo momento, en toda situación, en cualquier estado que te encuentres, si estás trabajando, si estás manejando, si estás en clase o estás en el parque, si estás en la cama o estás bien despierto, si te estás bañando o vas caminando, en todo tiempo, sin cesar. En Lucas capítulo 18, versículo 1, vemos el inicio del relato de una parábola, y dice en la Biblia, en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: y les enseñó, dice la palabra de Dios, y les refirió Jesús una parábola o una comparación o una ilustración acerca de la necesidad de ¿qué, hermanos? ¿De orar qué? De orar siempre. La necesidad de orar siempre. ¿Sabe, hermanos? Aquí vemos una gran enseñanza y no voy a ubicarme en ella, pero solamente quiero resaltar algo. La necesidad de orar, ¿qué cosa? Siempre. ¿Sabe, hermanos, que orar es una necesidad que tenemos? Es una necesidad. La Biblia nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es el alimento espiritual del cristiano. Pero también la oración vendría siendo como el respirar del cristiano. Es una necesidad. El cristiano, si no lee la Biblia, será un cristiano raquítico. Será un cristiano que será un cristiano pigmeo. ¿Sabe lo que es un pigmeo, verdad? Enanito. Chaparrito. No va a crecer en su vida espiritual. No va a avanzar como Dios quiere que avance. Es una necesidad. La oración es una necesidad. Y no solamente es algo necesario, es una necesidad espiritual que tenemos usted y yo. Usted y yo, quien quiera que usted sea,
tenemos que orar, hermanos, porque es necesario. Es una necesidad. Cuando usted y yo tenemos una necesidad, tratamos de suplirla, de satisfacerla de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, necesidades fisiológicas como el alimento. El comer, el alimentarnos, es una necesidad que nuestro cuerpo tiene, es una necesidad fisiológica, se llama. Entonces comemos una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, algunos hasta 4, ¿verdad? O quizás un poquito más. Vamos pellizcando por aquí, pellizcamos allá cuando vamos comiendo, ¿no? Pero comemos. ¿Por qué? Porque es una necesidad. La oración es necesaria, hermano, para el cristiano. ¿Cuál es la frecuencia de la oración? Dice Pablo, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, hermanos, es vivir en comunicación con Dios. No significa traer una lista de oración a todos lados. Significa no dejando de orar. Cuando tienes la oportunidad, ora. Cuando tienes tiempo, ora. Cuando estés trabajando y no te puedes concentrar, ora. ¿No le ha pasado, hermanos o muchachos, que uno está haciendo algo, está uno trabajando, está con la herramienta, está uno en el carro metiéndole mano allí, o está uno desarmando una aspiradora, no lo sé, algo, y no nos cuadra nada? Y uno dice, pero ¿cómo no puedo quitarle la bujía al carro si 1000 veces se lo he quitado? ¿Cómo no le puedo quitar el cable del chicote de la transmisión que va a la palanca de la transmisión del carro? Si ya otras ocasiones uno, y ahí estamos atorados 1 hora, 2 horas, y dicen, no puedo quitar el radiador. Y se nos hace, se nos ve en la vida el quebradero de cabeza que se nos hace, porque son cosas que ya hemos hecho o que no son tan complicadas y no podemos terminar o empezar el trabajo. O quizás en la escuela, en los estudios, los muchachos que están estudiando, les sale un mito en la cabeza de estar dándole vueltas al asunto, y no pueden entender la ecuación, no pueden entender la materia, no pueden entender ese problema. Y ahí están buscándole, pero dice uno, pues si no es tan complicado, si fulano de tal lo pudo hacer, que es fulano de tal, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Dice uno. ¿Sabe por qué no nos funcionan las cosas muchas veces, hermano? Porque no oramos. Cuando le suceda algo así, a mí me ha sucedido mucho, deténgase y póngase a orar. Ayúdame, Señor, porque ya traigo la cabeza, traigo los circuitos tronados, cruzados aquí en mi cabeza. Dame tu gracia, dame bendición, ayúdame a tranquilizarme porque ya me estoy enojando. Ayer en la noche traigo mis lentes para leer y estaban flojitos ahí de la patita con el que se detiene la nariz, y fui por unos desarmadores pequeñitos que tengo y le di vuelta al tornillo y ¡pup! Se me botó, se me cayó. Dije, ¿dónde está este mugre tornillito? Y ahí estoy buscándolo. Ahí está, dije, me agaché y una basurita. No. Dije, ¿dónde cayó? Por aquí lo oí, ahí estoy bajando, buscando, ¿verdad? Por abajo en la silla. Aquí está, ya lo encontré, ya ahí voy. Lo agarré, lo iba a poner, se me cayó. Lo recogí, agarré la patita que se soltó y se me cayó la patita del lente. Lo recogí y lo iba a poner y se le cayó el lente, ¿no? Se le cayó. Le digo, ¿cómo puede ser posible? Si yo le apreté a Baragle sus lentes, ¿verdad? Y lo hice rápido y ahora esta mugre no me sale. ¿Sabe que cuando pasa eso, hermano, es que nos hace falta orar? Por esas pequeñeces, hermano. Por esas pequeñeces. Y uno dice, pues ya lo he hecho, yo sé hacer esto, pero necesitamos orar, hermano. ¿Y sabe qué? Necesitamos ponernos en las manos de Dios, aunque ya sepamos hacer lo que estamos haciendo. Decir, Señor, lo voy a hacer otra vez, todos los días lo hago. O cada semana lo hago, ayúdame para, pues, no equivocarme y dame sagacidad y gracia para poderlo hacer bien. En todo tiempo. Dice la Biblia, el clamar a Dios en todo lo que miramos, en todo lo que sentimos, en todo lo que percibimos, tenemos que aprender a orar. Yo recuerdo a un amigo de la juventud hace algunos años atrás, y cuando íbamos en su carro, éramos uña y mugre, como se dice vulgarmente, allá en la iglesia en Tijuana hace muchos años.
Y él pasaba por mí al trabajo, a veces yo iba por él y íbamos a hacer muchas cosas juntos. Y de repente estábamos platicando y yo le platicaba algo, me preguntaba, yo le contestaba y después se quedaba callado. Y volteaba a verlo y estaba orando. Pues iba manejando, iba con los ojos abiertos, pero iba orando así como zombie, ¿verdad? No se movía, no se movía. Le digo, hey, epa, le digo. Y hasta cuando terminaba de orar por algo que se le vino a la mente, entonces ya volteaba y me hacía caso. O si estábamos sentados en algún lado, estaba de repente, cerraba los ojos y parecía que estaba dormido, pero estaba orando. Se nos hace raro ver a un cristiano así. Porque normalmente cuando oramos, oramos cerrada la puerta de nuestro aposento, como dijo el Señor Jesucristo. Oramos en la iglesia. Oramos en casa cuando vamos a comer los alimentos. ¿Cuál es la frecuencia de la oración? Dice Pablo, orando en todo tiempo, por todo y en todo. Pablo dice, hermanos, que si estamos en una lucha constante, una lucha espiritual, entonces es claro y necesario mantenerse en constante oración. Por tanto, dice, vestíos la armadura de Dios, dice, pero orando en todo tiempo. Nos mantendremos animados, fuertes en la vida cristiana, solícitos, sometidos a Dios, para que el diablo huya de nosotros, y lo va a hacer a través de la oración. ¿Saben, hermano, que el diablo es muy valentón, pero cuando el cristiano ora y lee la Biblia, se va? Se va. En Mateo capítulo 4, no lo busques, solamente le ubico el relato. En Mateo 4 viene la historia narrada por parte del evangelista Mateo cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando en 40 días y 40 noches en el desierto. Usted conoce la historia. No había comido, hermanos, por más de un mes. Si se llevó agua, ya se le había acabado el agua y estaba en oración. ¿Por qué? Porque iba a comenzar su ministerio terrenal. Y dice la escritura que vino el diablo y dijo, pues, el Hijo de Dios no ha comido, no ha probado pan ni agua en 40 días. Ahorita lo voy a hacer caer, dijo el diablo. Y llegó y le dijo, oye, mira, yo sé que tienes hambre, porque mire, el Señor Jesús fue 100% hombre, pero 100% Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú eres hijo de Dios, tienes poder, ¿no? Ah, bueno, entonces diles, yo sé que tienes hambre. Usted y yo no comemos en un día, hermano, ya nos andamos muriendo de hambre, ¿verdad que sí? Y andamos de malas y andamos, ¿verdad? Que no nos calienta ni el sol, aunque sea de noche. ¿Verdad? Andamos que no me hables porque ni me mires porque así te va. 40 días, hermano, sin comer, imagínense, no, hombre. Y llegó el diablo y quiso tentarles. No. ¿Qué le contestó el Señor? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y después se fue y regresó. No, diablo le dijo. Escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Al rato regresó una tercera ocasión. ¿Sabe qué fue? Luego dice la Biblia, y después se fue y le dejó. ¿Quién se fue? Satanás. Dejó de molestarlo. ¿Por qué se fue? Porque estaba trayendo a su memoria pasajes de la Biblia y estaba en oración. Así que el diablo huye, hermanos, cuando el cristiano ora. Número 2, volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Ya hemos visto en la primera frase la frecuencia de la oración, orando en todo tiempo. Si seguimos leyendo el mismo versículo, la palabra de Dios continúa diciendo lo siguiente, orando en todo tiempo, con toda oración, ¿y qué más, hermanos? Y súplica, con toda oración y súplica. Ahora vemos la variedad de la oración. No solamente la frecuencia de la oración en todo tiempo, orando en todo tiempo. Número 2, la variedad de la oración. Es decir, ¿qué debemos incluir? ¿Cómo debemos de orar? Dice Pablo, oración y súplica. La palabra oración, o el término oración, hermanos, conlleva la idea sencillamente de petición. ¿Tienes algo? Llévalo a Dios en oración. Y súplica nos habla de la idea de algo específico. Un día estábamos en un culto familiar, hace algunos años, allá en Tijuana, y nos llegó un muchacho de la iglesia, no muy espiritual, no muy consagrado, me acuerdo, y
y ya habíamos leído la Biblia, habíamos orado, estábamos en las peticiones y mi papá nos dice, a ver, vamos a mencionar peticiones, vamos a orar y luego ya terminamos. Y llegamos, cada quien mencionamos, luego llegó el turno de este muchacho, le dice a mi papá, a ver, César, ¿tienes alguna petición? Pues no, dice, ¿cómo que no? ¿No quieres que Dios te ayude? Pues sí. Entonces, ¿quieres que oremos por algo? Pues sí, dice. ¿Por qué? Pues por todo. Eso es muy general, por todo. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración, expresa tu petición, tu necesidad, pero dice, y toda súplica. Repito, súplica nos da la idea, hermanos, de algo específico. Cuando a Dios le clamamos, cuando a Dios le oramos, hay que decirle precisamente y justamente, específicamente, en concreto, nuestra necesidad. ¿Qué es lo que yo quiero, Señor? Esto es lo que necesito. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que a mí me hace falta ahora en día. Esta situación, a mí, yo quiero, Señor, ese compañero de trabajo es un ateo, es una persona que no tiene temor de Dios. Padre, ablanda el corazón, cállale la boca cuando va a decir sandeces en medio de los demás. Ayúdalo, Padre mío, para darme sabiduría, para saber tratarlo de forma correcta y no caer en sus provocaciones. Si me doy a entender, algo en concreto. Por muchos años, recuerdo cuando yo tenía unos 10, 11 años, todavía me acuerdo, tengo buena memoria. Recuerdo que afuera estaba el templo en la esquina y a un lado había un hotel, un hotelito. Y en ese pequeño hotel era el hotel de los choferes de los camiones de transporte de pasajeros, los que en México se dieron cuenta y supieron, de los 3 estrellas de oro. Los camiones Dina viejos. Entonces ahí llegaban los choferes con sus camiones, los estacionaban en la parte de enfrente y lateral del templo y hasta en doble fila y luego se bajaban y se iban al hotel a descansar porque venían de viajes largos. Pero el domingo a partir de las 10 de la mañana que nos reuníamos la iglesia para la escuela dominical y todo, yo recuerdo que iban y prendían los camiones. 3, 4 choferes, 3, 4 camiones los prendían y calentaban el motor. Nada más por hacer la maldad. Y no se escuchaba, aunque el templo tenía sistema de sonido, pero teníamos que cerrar las ventanas, los hermanos, recuerdo, y cuando estábamos en la clase de principiantes, no se oía nada. Luego aceleraban. Salían los sugieres, salían y le decían, Señor, ¿puede apagar el camión? Por favor, estamos en la iglesia, estamos en un culto. Y decían, no, y le cerraban la puerta. Y para sacarlo. En ese tiempo llegó a la iglesia un hermano que era judicial del estado, es decir, de esos policías que antes eran judiciales. Un hermano grandote, panzón, así, de esos parecía guardaespaldas, ¿no? Y sabía usar la pistola. No la llevaba al templo porque era esposo de una hermana que estaba y empezó a ir a la iglesia el hermano. Entonces el pastor le dijo, hermano, pues sálgase usted, dígales que paguen el motor o se vaya, saquen el camión. Y llegó el hermano, ¿verdad? Con su saco y sacudándose y enseñando. Y dice, pues me voy enseñándoles la de esta así al modo, ¿verdad? Apaguen ese camión, dice, le voy a hablar a la policía, no sé qué. No le hicieron caso. Salía el pastor antes de pasar al púlpito a predicar, dice, hermanos, déjenme a ver si me hacen caso a mí. Y salía y les rogaba que apagaran los motores o que se fueran los camiones. Y nada. Y así fue meses, hermano. La historia se las puedo contar con ciertos detalles, sin embargo. ¿Sabe? La iglesia oraba. Pero después dijo el pastor, hermanos, pues vamos a hacer una oración y vamos a reunirnos y orar todos los días para que cierren el hotel de al lado o estos camioneros se vayan. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Después se puso en huelga la compañía 3 estrellas de oro. Se pusieron en huelga los choferes. Después el dueño del hotel me parece que cerró temporalmente y los camiones, los choferes ya no iban. Se fueron. Yo me acuerdo, yo estaba chico, 10, 11 años, yo recuerdo que ya los hermanos daban gracias a Dios porque ya se fueron los choferes de los camiones.
Había hermanos que salían y le testificaban a los choferes, pero no querían escuchar el mensaje de salvación. Se hizo lo que se pudo como hermanos, como iglesia, como congregación, pero no querían entender. El diablo estaba ahí dando guerra, pero ¿sabe qué pudo más que las palabras y la figura de un judicial? ¿Sabe qué pudo más? La oración. La oración. Por eso Pablo dice, ora en todo tiempo, porque la oración tiene más poder y más eficacia que las palabras, que la labor de convencimiento, un personaje ilustrado. Tiene más eficacia, más poder la oración. Por eso debes de orar en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica. Algo específico. Algo específico. Me acuerdo que los hermanos pedían, vamos a orar, hermanos, en las veladas de oración, los miércoles de oración, pero vamos a orar para que ya no vengan los camiones. Vamos a orar para que cierren el hotelito. Vamos, después se vino otro tipo de gente al hotel que también la iglesia siguió orando para que se fueran. Pero Dios contesta la oración. Dios contesta. ¿Qué significa con toda oración y súplica, hermano? Bueno, orar en cualquier posición también nos habla, podemos entenderlo. En cualquier posición, o en voz baja o en voz alta, sentados o parados, caminando, manejando, o como podamos hacer los enfermos que están postrados en cama, orando en cama. Es decir, orar toda la vida entera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Recuerdo a una hermana ancianita de la iglesia hace muchos años. Ya no caminaba muy bien, andaba con su andadera. Y en varias ocasiones me tocó a mí, me dijo el pastor, ve por la hermana Burgos. Hermana Burgos. Iba solita, sus hijos no querían nada con Dios ni con la iglesia. Y yo iba en el carro de la iglesia a recoger a la hermana Burgos, la ayudaba a subir, y llegaba al templo y la ayudaba a bajar y la llevaba a su casa. Y la hermana siempre se levantaba los domingos en la noche cuando había testimonios y acciones de gracias. Decía, hermanos, yo quiero decirles, decía la hermana cansada y con su voz agotada y su cuerpo también. Decía, hermanos, yo no puedo salir a testificar ni hablar de Cristo con los que sí salen. Dice, pero yo todas las semanas que ustedes están saliendo, los que van, yo estoy orando por ustedes. Yo oro por ustedes. Dice, quizás muchos no saben ni me conocen, decía la hermana, pero otros sí. Cuando ustedes van a ganar almas, a tocar puertas, y yo estoy llorando por ustedes. Pues yo quisiera ir, pero no puedo, decía hermana, con esta enfermedad y con estas piernas y con esta debilidad. Pero los que puedan hacerlo, háganlo, porque muchos oramos por aquellos que sí pueden. Y la hermana siempre oraba y pedía por lo mismo. Yo siempre oro por aquellos que pueden hacer. Yo ya no puedo, decía la hermana. Y la hermana en su juventud hacía muchas cosas por Dios. Orando en todo tiempo. La oración es el tipo de vida, hermanos, del cristiano. Es el tipo de vida del cristiano. El cristiano o el creyente debe orar siempre, en todo momento, en toda situación, a cualquier hora. ¿Se acuerdan de Daniel, hermanos? Dice la Biblia que Daniel oraba al menos 3 veces al día, cotidianamente. Pablo dijo, Daniel 6:10, Pablo dijo que debemos de orar por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Ruego, dice Pablo, les ruego, oh hermanos, que hagan oraciones, rogativas, acciones de gracias, peticiones y oraciones, dice, por todos los hombres. Jesús oraba constantemente y reprendió a 3 de sus discípulos por no haber orado a una hora específica, ¿se acuerdan? Se fue el Señor a orar, iba con Pedro, con Juan, y creo que era Jacobo, hermano de Juan. Y dijo, aquí espérenme, voy a orar. Subió al Getsemaní y regresó y estaban dormidos. A la hora, ¿por qué no pudieron orar conmigo una hora? Les dijo. Tenían que orar. La iglesia primitiva oraba constantemente. Hechos 4:31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Voy a entrar a la parte final, yo creo que en unos 10 minutos ya termino a lo máximo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31. Dice la Biblia las siguientes palabras. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra denuedo? La palabra denuedo quiere decir sencillamente seguridad. Hablaban la palabra de Dios con tranquilidad, con seguridad, con autoridad. Pero dice cuando hubieron orado.
La iglesia de Jerusalén siempre oró, hermanos. Siempre oró, en todo tiempo. La frecuencia de la oración, orando en todo tiempo. La variedad de la oración, con toda súplica, oración y súplica. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y luego continúa diciendo, velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. La Biblia dice, hermanos, y declara que se debe orar, dice, velando en ello. Es decir, estar despiertos, estar atentos a lo que sucede en todo el entorno en el cual vivimos. Velando en ello. También la palabra velando, hermanos, se traduce como desvelándose. Yo les prediqué esto sobre este versículo, no es el mismo tema, pero sobre esta palabra más bien del versículo. Que quiere decir, velando en ello, quiere decir desvelándose. ¿En qué? En la oración. Les dije a los hermanos de la iglesia donde estábamos, hermanos, la Biblia dice que hay que desvelarnos orando. Vamos a tener una velada de oración. Bueno, media velada. De 8 de la noche a 12 de la medianoche, 4 horas, nada más. No era mucho. Cada mes tenemos una velada, media velada de oración. Vamos orando, hay peticiones, hay necesidades. Está esto, está aquello. Teníamos un templo muy pequeño, en una zona muy riesgosa, muy peligrosa. Le digo, vamos a orar, que Dios nos dé otro templo. Encontramos a los cuantos meses un templo abandonado de otra iglesia bautista que cerró, americana. Y Dios nos proveyó. $45,000 nos los vendieron. El templo con casa, y casa pastoral y estacionamiento. Con todo el templo lleno, bancas, santuarios, sistema de sonido, todo, hermano, lo que necesitábamos. Como que cerraron un domingo y ya no regresaron. Dios nos proveyó, hermanos, porque estuvimos orando. Vamos a desvelarnos orando. Un hermano se lo ocurrió y dice, pastor, dígale que le baje unos cuantos dólares, unos miles de dólares. De 45,000 nos lo bajaron a $40,000, hermano. Gracias a Dios teníamos el dinero. Le dije a los hermanos, no porque tengamos el dinero ahí en la cuenta del banco, vamos a sacar el cheque rápido y se lo vamos a dar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que supla. No vamos a confiar en el dinero que tenemos allí. Vamos a confiar en Dios. Porque qué tal si nos roban la chequera, le roban al tesorero, o sea, queman al banco y no está asegurado el dinero. No sé, algo puede suceder. Pero no confiemos en lo que tenemos que Dios nos da. Vamos a confiar en la voluntad de Dios. Y estuvimos todavía semanas orando al Señor para que Dios proveyera y supliera. Y en su momento el hermano encargado de ese templo americano dijo, está bien, denme esa cantidad y yo voy a pagar esto, yo voy a pagar los gastos del abogado y no van a tener que pagar nada más ustedes. Orando, hermano, por aspectos necesarios y con perseverancia, velando, desvelándose, atentos a lo que está sucediendo y a lo que necesitamos. Usualmente pedimos, hermanos, por aspectos materiales, y es válido, por la salud, por ejemplo, por el trabajo, por otras personas, pero también tenemos que orar, primeramente, escuche esto, por fuerza y por poder para cada uno de nosotros, para que Dios nos dé la victoria por medio de la batalla espiritual. Antes de pedirle a Dios por esto y por aquello, y por el carro y por la casa y por esto y por aquello, debemos de pedirle a Dios, Dios, dame fuerza, dame poder, ayúdame a crecer en mi vida espiritual, ayúdame a tener sabiduría de lo alto, dame deseo de seguir adelante, dame sensibilidad para crecer en la vida cristiana. Y entonces cuando estemos fuertes en las cosas de Dios o en la misma oración, primero pedirle al Señor que nos llene de fuerza del poder de lo alto, entonces comenzar a clamar por lo demás. Después de pedir por todo lo demás, entonces ya debemos de pedir por nosotros. Y termino, Efesios 5:18 dice, o 6:18, perdón. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos. Me brinqué esa partecita, ¿verdad? En el Espíritu. Esa frasecita, orar en el Espíritu,
Lo único que está diciendo Pablo, hermano, no es una oración extraña, no es una oración en otra lengua o en otro idioma. Sencillamente es orar en el Espíritu, es orar de una manera espiritual, porque muchas veces podemos orar de una manera en la carne. Yo creo que una vez estábamos orando así, el grupo de jóvenes ahí en el altar del templo, y oramos uno por uno. Y oró una jovencita, una compañera de ahí del grupo, que no le caía bien uno de mis amigos de la iglesia. Y ella estaba acá en el grupo de las mujeres, y luego estábamos aquí en el grupo de hombres, pero empezaron ellas. Y cuando oró, Señor, te doy gracias porque estamos aquí, y empieza a hablar. Y yo te pido por fulanito, no voy a decir el nombre, a lo mejor pueden ver la grabación. Y te pido por fulanito para que se le quite lo sangrón y lo pedante, empezó a orar. Hijo, porque me cae mal, me cae gordo, nunca me ha caído. Y empezó ella a desahogarse, porque uno que se desahogó en la oración, pero eso debió ser una oración privada, no una oración en público. Cristo dice, cuando vayas a orar, dice, entra en tu aposento, tú solito allí, pídele al Señor. Porque hay oraciones privadas y hay oraciones en público, ¿verdad? Las oraciones en privado, es decir, cuando estamos solamente nosotros y Dios en algún lugar, en la recámara, en el carro, en la casa, en el parque, ahí sí vamos a desahogarnos con Dios, ¿verdad? Pero la oración no es para estarle tirando al hermano o a la hermana, ¿verdad? Que me cae mal, que le vaya mal. No, eso es orar en la carne. Pablo dice, debemos orar en el espíritu, es decir, de una manera espiritual. Es decir, no en la carne, sino en el espíritu. Y termino con el objeto directo de la oración. Dice Pablo, por todos los santos. Por todos los santos. El apóstol estaba satisfecho, hermanos, con que los hermanos oraran por los demás y no tanto por él. Pablo decía, yo prefiero que a mí no me incluyan, hermanos, si quieren, pero aprendan a orar y oren por otros, por todos los santos. Y al final les dice, y por mí también, si se acuerdan. Pero Pablo no pedía, oren por mí, después por los demás. Pablo dice, oren por los demás, por todos los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los hermanos, los cristianos, los vivos. Dice la Biblia que uno que cree en el Señor Jesucristo es declarado santo, es decir, es santificado. ¿Sabe lo que quiere decir santo? Apartado o separado. Cuando creímos en Cristo, Dios nos declaró santo, es decir, nos apartó para vivir para Él. Ahora somos propiedad de Él. Así que somos santos. San Efrén, San Cristóbal, San Eli, o Santa Eli más bien, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender, hermano? Somos santos. Pablo le decía, orando por todos los santos, ¿por quién? Por los hermanos de la iglesia, por los hermanos que conocen y los que no conocen, pero que saben que tienen necesidad. Tenemos que aprender a orar, hermanos, cuando oramos. Debemos de aprender a orar y a orar por otros. Termino diciendo, primero de Samuel 12:23. Samuel le dijo al pueblo, porque el pueblo de Israel le dijo, Samuel, ¿estás viejito? ¿Tus hijos no te hacen caso? Ya no tienes autoridad moral ni espiritual para nosotros. Queremos un rey mejor. Ya nos enfadaste. Digo, no se lo dijeron con esas palabras, pero ese era el tono. Queremos un rey, danos un rey, porque Samuel era el juez, era la autoridad. Y Samuel fue con Dios y Dios le dijo, no, dales lo que quieren, pero se van a tener las consecuencias. Entonces Samuel volvió a reunir al pueblo y dijo, a ver, Dios me dijo que está bien, Dios les va a dar un rey, Dios me va a llevar con la persona, lo voy a ungir, y él va a estar enfrente de ustedes y nunca más me van a volver a ver, dijo Samuel. Nunca más van a volver a ver mi rostro. Pero, dice el versículo 23, lejos sea de mí, dijo Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando o dejando de pedir por vosotros. ¿Qué dijo Samuel? Yo nunca voy a, aunque ya no nos veamos, dijo Samuel, yo nunca voy a cometer el pecado de dejar de orar por ustedes, es decir, por otras personas. Tenemos que aprender a orar por otros. Es verdad, sí, siempre oramos y pues, Señor, ayúdame, ayúdame, es correcto. Pero Pablo dice también, acuérdate de los demás, por todos los santos. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender a orar seguido. Necesitamos orar más. Gracias a Dios que Dios nos está dando la oportunidad como iglesia, como congregación, de acercarnos más a Dios en oración por la salud de la hermana Eli. Dios permite, hermano, muchas cosas para que aprendamos a orar, para que nos consagremos más, para que oremos más.
tenemos que tomar la oportunidad que Dios nos ha dado. Señor, gracias por darme esta bendición. Me estoy acercando otra vez al trono de la gracia. Y orar, y orar, y orar. Y todo el tiempo, cuando Dios sana a la hermana, el mismo tiempo que hemos estado orando para pedirle por su sanidad, va a ser el mismo tiempo que vamos a orar todos los días a las 12 para darle gracias a Dios por la salud que le dio. Porque no, ¿verdad? No es justo delante de Dios de que estemos pidiéndole algo y Dios nos lo da y ya nos olvidamos de Él. Vamos a darle gracias a Dios y la gloria al Señor por exactamente el mismo tiempo que hemos durado orando por la hermana. Y por cualquier necesidad, hermanos, que Dios nos ayude a orar en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias.